Captura de pantalla, aceptar. Hay una herramienta que ofrece Google, que como todas las herramientas de Google son gratis hasta cierto punto, que se llama Colab, C-O-L-A-B. ¿De acuerdo? Si ponéis Colab en vuestro navegador, veréis que y creáis un nuevo cuaderno, ahí podéis ejecutar también programas en Python. ¿Por qué hace esto Google con Python y no con otros programas? Porque Google es consciente de que los algoritmos de inteligencia artificial hoy en día se hacen en Python y proporciona este soporte que además, esta es la versión gratuita, la podéis utilizar sin problema, podéis tener tantos cuadernos como queráis. De hecho, yo las respuestas a estos ejercicios os las voy a poner en Google Colab para que podáis también probarlas y ejecutarlas desde ahí directamente, aunque lo hagáis desde el móvil. Entonces, si es un programa, si no es el caso, pero si hiciéramos un programa de inteligencia artificial que requiriese muchos recursos, pues podemos contratar recursos en Google Colab y eso es lo que nos facturaría. Pero la versión gratuita, si abrís un nuevo cuaderno, veréis que podéis poner ahí instrucciones como si fuera el Visual Code o el editor que tengáis y las podéis ejecutar y comentar también, ¿vale? Simplemente veis que es muy fácil de utilizar. Aquí podéis poner un texto o podéis poner fragmentos de código alternados con texto sobre todo bien para cosas didácticas, de ir explicando el código línea por línea, o bien para lo que os he comentado de si en lugar de comprar una máquina que tenga un gran hardware, pues podéis alquilar estas máquinas. También os pone la pantallita de la RAM y el disco que está utilizando en cada momento. Y esto es lo más básico, ¿no? Para ejecutar, pues simplemente hay el botoncito este de ejecutar, que lo tenéis a la izquierda de vuestro programa. Este programa que he hecho simplemente genera un número aleatorio del 1 al 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí a la izquierda hay 5, pues lo repartimos, empezando por la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? A ver a quién le toca, lo vamos a ejecutar al 1. Nicolás, toca. Explícanos, por favor, cómo funciona el tema de los condicionales. Ahora aquí un segundito, pones las palabras reservadas y ya está. No lo tengo aquí. Con esto puedo escribir. Cancel. Pantalla. A ver, el condicional, que veréis que es muy sencillito. Okay. Para empezar el condicional hay que escribir el if. Muy bien. Luego viene la condición y 2 puntos. Por debajo, con una tabulación, está el código. Y luego, si quieres seguir, puedes poner el else if, que describe el if, la condición, 2 puntos. Y si quieres poner el else, puedes poner los puntos y el código. Fantástico. Estas son las 3 palabras que tenéis que recordar. If, el if, que equivale al else if, y el else. ¿Vale? El else, como sabéis, no tiene condición, porque es cuando fallan el resto de condiciones, la última, la que se mete es en el else. ¿Vale? Recordad, palabras, como ha dicho Nicolás, palabra reservada, sin necesidad de paréntesis, solo por eso el espacio, sin necesidad de paréntesis la condición. Perdona, yo he leído que también se los puedes poner para que el código sea más legible. Sí, si se los queréis poner, se los podéis poner. ¿Vale? Bueno. Pero programadores considerado en Python, cuanto menos líneas de código utilice, menos caracteres. Nosotros no vais a ser buenos, vais a ser la élite. Sí. Hacemos lo mismo, aquí tenemos 4, 5 también, pues será 1, 2, 3, 4, 5
De no pensar. El eso lo ocupa, pero Hoy, toma, ya está ahí. ¿A quién le toca? Se está de bufa. vamos a hacer el sorteo. ¿Yo qué soy? El 4. Ya he dicho 1 o 2. Vale, el 5. Vale, Alex. tócate. Nunca me toca nada, así que estoy feliz. No, como la suerte de ganar un sorteo, pero Tampoco me ha tocado. ¿Te ha tocado? ¡Hostia! ¡Hostia, no te puedo ir! miau. ¿Puedes hacer una condición con May? No. Miau. Primero escribimos el guay. Si miau es true. Miau. Haz un bucle con miau. Yo no sabía que era. Guay. Era muy personal. Mira, siempre ponemos la N, porque ponemos. ¿Pero eso qué significa? Pues. Bueno, igual se trata de recorrer, ¿sabes? De repetir. Muy bien. ¿Y qué significa lo que te has Porque. Ah, claro, se me ha olvidado poner el valor de la N. El valor de la N. No hace falta. ¿No? Porque Bueno, no. yo creo que está muy bien como ejemplo. Ponemos aquí el código Mira, ¿y qué más? y ponemos que la N. Menos 1, creo que era así. Lo que yo he visto. Bien, Y eso es lo que he visto para hacer un ejemplo de una cuenta atrás. muy bien. N menos menos en todo caso. O N es igual a N menos 1. A eso es igual. Vale. ¿Vale? Y bien. O puedes poner N es igual menos 1, algo así. N menos menos. O N menos igual a 1. N menos menos. Sí, como la de. Es como el Pero no lo debemos poner en el menos. Pero no hay que dar el valor a la N primero. Sí, pero es un ejemplo. Imaginemos que la N ya lo tiene. No pasa nada. Espérate que la he introducido mediante una. Vale, lo importante es while, condición y lo que vaya dentro del bucle es a un ataque. Ah, y se me ha olvidado cerrar el bucle, si no, la condición. No, Entonces te petaría. no sé. No, porque eso está bien, ¿sabes? Está bien. ¿Ves? Vale, gracias. Vale, pues con esto ya podéis empezar a hacer los ejercicios que tenéis para hoy. Falta el. Falta ¿Y el for? ¿Dónde está? El for. Creo que ¿Lo he explicado? Ah, guay. Pero sí que sois especialitos, si no. Te lo has fumado, creo. ciertamente el for lo tenéis exactamente en la página. Guarda más, palito el 1 o palito más. Madre histórica. 60 y... Nacho, tú con la chorba también quieres. Es verdad, me va a falta poner def, cuenta. Me lo ha contado. A la baja atrás. Le he dicho que va muy deprisa. Eso es un positivo, Ignacio, lo que hemos salido. Pues se lo he dicho ella. Por supuesto. Lo ha hecho ella. Pero ella te ha dicho ella qué pasa. De que explícitamente. Te ha dicho ella. No lo pone aquí el for. De que Bien. A ver, algo. A ver, a ver. Te digo yo lo que vas a ver. ya está. Bien. Será. ¿Sabes lo de la intro? Nacho, ¿sabes lo de la intro del Netflix? Seguir viendo. Nacho, Seguir viendo. ¿sabes lo de la intro del Netflix? Pues será. El for, como sabéis, un for. ¿Cómo lo hacéis? For y... in... ¿Vale? El for es más cortito. El for, recordad que así como el while no hace falta una variable de inducción, una variable que se vaya incrementando o decrementando, que esté la declaración, en el for sí, ¿vale? Entonces sería for i, que es la variable de inducción, in range, range significa rango, ¿vale? Si ponéis range del 1 al 5, los valores que tomará la i será primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4 y por último el 5. ¿De acuerdo? Si ponéis de 1 al 10, los
del 1 al 10. O sea, ¿Vale? que el valor de la i influye en lo que tú pongas de rango. No le das un valor ya inicial. Bueno, estás diciendo que te recorra del 1 al 5 la i. Exacto. Si queréis, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a print la i y veréis que esto lo que hará será imprimir los números del 1 al 5. Lo podemos hacer en Google Colab. La i tiene un valor 0, ¿no? No, la i empieza teniendo valor 1 porque le hemos dicho que empiece con el valor 1. Si tú le pusieras for in range, por ejemplo, de 5 a 10, el primer valor sería 5. Efectivamente. Esa valdría 5, la i. Sí. Exacto. Por eso el valor va en base a lo que tú pongas en el rango. Claro. Yo le puedo poner antes que la i valga 100, por ejemplo, y de rango le puedo poner de 1 a 5. No. ¿Veis? Os lo he dicho mal. Cuando ponemos in range de 1 a 5, en el 5 acaba, ¿vale? En el 5 sale. Empieza por el 1 y en el 5 sale. ¿Vale? Si ponemos 1 a 5, pues hace el 1, el 2, el 3 y el 4. Si ponemos de 0 a 5, hará el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Si ponemos del 0 al 10, pues hará del 0 al 9. Y el 9 saldrá. ¿Vale? Esto nos va a ir bien para recorrer también vectores, pero esto empezaremos con los datos, con las estructuras de datos empezaremos el próximo día. Ahora os he colgado los ejercicios. ¿Vale? Los primeros son muy sencillitos, solo tenéis que hacerlos con un if, con un else, un else. ¿Vale? Y a partir del 6 tenéis que utilizar bucles. Sí, a partir del número 6 hay que utilizar bucles. Es el 2, ¿no? Python 2. Sí, el 2, sí, el 1 está ya resuelto. Vale. Solo 3 cosas como aclaración, explicaros o recordaros mejor qué es, cómo se halla el área de un círculo y el volumen de un cilindro, que es el 9. Y por radio cuadrado. ¿Cuál es el factorial? Que es el número 8. ¿Alguien se acuerda de cuál es la fórmula para saber el área de un círculo? Y por radio cuadrado. Muy bien. Esto es un círculo, pues el área es igual al número pi por el radio al cuadrado. Y para calcular el volumen de un cilindro, Eso ya se nos acaba. ¿Cómo? el volumen será igual al área de su circunferencia, que es pi por R2, por la altura, ¿vale? Es lo mismo que antes, pero multiplicando por la altura. Esto es la altura. Y el número factorial, creo que lo hemos dicho otras veces, pero el factorial de 6 es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿vale? El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. En matemáticas la notación del factorial es un signo de exclamación, ¿vale? Con esto yo creo que ya lo podréis resolver sin ningún problema. Podéis hacer un programita que os pedirá que calcule el área de una circunferencia y el volumen de un cilindro. Y hay otro que es el 8, que tendréis que calcular el factorial. Si dicen el factorial de 10, pues cogéis el 10 y creáis una variable y la empezáis a multiplicar por 10, por 9, por 8, por 7 y hasta 1. Parámetro de entrada. Le vamos a llamar simplemente lista número. Y al final ponemos 2 puntos.
Vale. Y ahora vamos a hacerlo de una forma rápida. ¿Qué significa? Es para definir una función. Def es la palabra reservada para decir que va a una función. Calcular media es el nombre de la función. Y el parámetro de entrada es lista de números. O lista de números, sí. Vale. Lo que vaya dentro de esta función, un tabulador. Y la palabra reservada return es la que va a hacer que es la que indica el final de la función, porque se devuelve el valor que indiquemos aquí. Para calcular la media simplemente podemos utilizar una función que se llama sum, que hace la suma de una lista de números dividido entre la longitud de la lista de números. ¿Se ve? La función sum nos sumará todos los números que haya en lista de números y la función len nos dice cuántos elementos tiene lista de números. Por lo tanto, la media es el sumatorio dividido entre el número de elementos. Vamos a ver si funciona o no. Vamos a declarar una lista o vector, lo podéis llamar de las dos maneras. La declaramos fuera de la definición, es decir, no le damos tabulación. Para declarar una lista, pues simplemente le ponemos un nombre y le damos unos valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego la llamamos. Hacemos el print de lo que nos devuelve la función calcular media. ¿Vale? Hacemos el print de lo que nos devuelve la función que acabamos de hacer con estos números que están en este vector o en esta lista. Lo ejecutamos y como media nos tendría que dar 4, si no me equivoco. Vale, nos da la media, que es 4. Vale, esta ya funciona. Vamos a calcular ahora la variancia de una lista de números. Pues creamos la función calcular variancia, creo que le he puesto este nombre. Vale. Para calcular la variancia necesitamos saber antes la media, entonces pues podemos invocar a la función calcular media. Hacemos una tabulación y calculamos y declaramos la variable media como la media de lista de números. Vale, aquí ya tenemos la media. Y ahora, para calcular la variancia necesitaremos un bucle. Porque a cada elemento le tenemos que restar. A cada elemento tenemos que hacer el sumatorio de la resta de la media con el elemento. ¿Cómo declaramos el bucle? Pues hacemos el for, ponemos for, podemos poner una variable de inducción, pero si no también podemos llamarla de otra manera, ¿vale? En este caso la voy a llamar elemento. En lugar de i le llamo elemento, no pasa nada. In ¿vale? For elemento en lista números quiere decir que elemento primero valdrá el primer elemento que haya en la lista de números, que es 1. En la segunda iteración valdrá el segundo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Antes creamos la variable variancia, que será igual a 0 al principio. Y dentro del for, todo lo que vaya dentro del for pues tiene que llevar doble tabulación, o lo que es lo mismo una tabulación a partir del for. A variancia le sumaremos
el elemento, restándole la media y elevándolo al cuadrado, ¿vale? Recordar, para elevar al cuadrado podemos utilizar dos asteriscos. Un asterisco es la multiplicación, dos asteriscos es elevar a una potencia. Muy bien, pues ahora ya tenemos calculada, solo necesitamos dividir lo que tenemos en la variable variancia por el número de elementos que tiene la lista y lo ponemos en el return. Es return variancia entre la longitud de lista de números. Comprobamos que funcione. Vamos a invocar esta función. Yo ya no haría más. Es una Lo ejecutamos. Nos hemos olvidado aquí los dos puntos, nos avisa. Vale, perfecto. Muy bien. Y por último, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia. Con lo cual es muy sencillito. Creamos la función calcular de desviación estándar con la lista de números como parámetro de entrada. Y lo único que vamos a hacer es retornar la raíz cuadrada de la variancia. Para eso invocamos a calcular variancia de lista de números. Estos son dos puntos, no punto y coma. ¿Y la raíz cuadrada cómo se hace? Pues simplemente la raíz cuadrada es también una potencia, pero la potencia inversa, de 1 entre 2. Es la raíz cuadrada, la raíz cúbica sería 1 entre 3, ¿vale? Pues esto es su raíz cuadrada. La llamaremos aquí abajo. Tienes una línea que has puesto mal calculada. Arriba. No, porque. Mira eso. Vale, la raíz cuadrada de 4 es 2. Está bien. Vale, este es el último. Ya está resuelto. Ahora hacer los por donde os hayáis quedado, ¿vale? Del 1 al 9. Recordáis lo del área del círculo y el área del círculo y el área del cilindro, ¿vale? Lo haré también en vivo para que lo podáis ver. Vale, primero vamos a hacer una función que, dado el radio, nos calcule el área de una circunferencia. Calcular área, ponemos def, el nombre, entre paréntesis el parámetro de entrada, en este caso solo hay uno, si hubiese varios, separado por comas. Entonces solo tenemos que elevar el radio al cuadrado y multiplicarlo por pi. Recordad, para elevar algo, para hacer potencias, 2 veces el asterisco, para multiplicar por pi, que es 3,1415, para multiplicar un solo asterisco. Vale, ya tenemos la función que calcula el área de una circunferencia dado el radio. Ahora la de calcular el volumen de un cilindro.
En este caso tenemos dos parámetros de entrada, tenemos el radio y tenemos la altura. Podemos utilizar la función que hemos construido antes de calcular el área de la circunferencia y la multiplicaremos por su altura y ya tendremos el volumen. Circunferencia, radio, y la multiplicamos por la altura. Finalmente, para comprobar que funciona, mejor, vamos a hacer el input, vamos a decirle al usuario que escribe el radio de la circunferencia, se lo ponemos en un print, lo guardamos en la variable radio, recordar radio igual o variable igual input, bueno, el mensaje lo podemos poner aquí también y nos ahorramos un print y ya está. Entonces el radio quedará en la variable radio y luego para leer la altura pues hacemos lo mismo pero con altura. Escribe la altura del cilindro y aquí podemos, llamando a la función, calculamos el volumen total. Vamos a ponerle que tiene un radio 2 y que tiene una altura 10 y nos da un error. Print calcular. Vale, se vuelve un poco loco porque no sabe qué hacer antes. El problema está aquí. Hay que poner un paréntesis. Pues sigue dando un error. Está bien porque vale, el problema es que hay que convertir un valor entero esto. Para prevenir errores, pues nos dice que antes lo convirtamos a un entero, por si nos... Y altura pues habrá que hacer lo mismo, convertirlo antes a un entero. Para hacer la conversión a un entero, pues int. Para hacer a un string, str. Lo tenéis en el manual. Muy bien. Queda claro, hago una recapitulación. Para definir una variable, ya sabéis, palabra def, lo voy a poner más grande, nombre de la función y entre paréntesis los parámetros de entrada sin especificar el tipo. La definición de la función acaba con 2 puntos. Para devolver el valor y acabar la función, la palabra reservada return seguido de las operaciones. En este caso, para asegurarnos de que el usuario no cometa error, pues aquí lo que nos pide es que convirtamos la variable radio a entero, porque si no es entero no va a poder, entero o double, pues no lo va a poder, no podrá hacer la potencia de 2, ni multiplicar después. 2 asteriscos es la potencia, un asterisco la multiplicación. Y lo mismo pasa para calcular el volumen del cilindro, def, nombre de la función, los parámetros de entrada, 2 puntos, y el return lo que hacemos es llamar a la función anterior para calcular el área de la circunferencia y después la multiplicamos por la altura y a la altura la hemos convertido para asegurarnos de que sea un número a entero. Y después, mediante input, podemos guardar en una variable lo que escribe el usuario por consola a la vez que le mostramos un mensaje.
diciendo qué valor tiene que poner. ¿Vale? Si os fijáis, la simplicidad de código es importante. Esto en Java nos hubiese ocupado bastantes más líneas de código. En Python tiende a la simplificación y al menor número de líneas para hacer lo mismo. Muy bien. Al final de la clase pondré el solucionario con todos los problemas. Estos dos ya los tenéis. ¿Alguna duda?